Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la acción de inconstitucionalidad 6/2017, que nos va a permitir reflexionar. Nos convoca esta sentencia de la Suprema Corte al análisis y comentario del derecho a la identidad y de una modalidad de cobro pecuniario, económico, por la expedición de actas de nacimiento. Esto llega a conocimiento de la Suprema Corte en esta acción de inconstitucionalidad. Para entender el alcance y contenido de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa, a su programa, a María Valdés. María, un gusto recibirte nuevamente en Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por invitarme, Miguel. Al contrario, gracias a ti por tu generosidad de participar en el programa. Y le doy la bienvenida también a su programa, Ya lo dijo la Corte, a Roberto Niembro. Roberto, qué gusto saludarte. Igualmente, Miguel, gracias. Oye, pues empezamos contigo, Roberto, para que nos ayudes a entender el planteamiento que hace la entidad que plantea esta acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que solicita? ¿Qué es lo que impugna la Comisión Nacional? Roberto, por favor. Sí, Miguel, gracias. Lo que impugna son dos artículos de la Ley de Ingresos de Tepoztlán del año 2017, en el que preveían el cobro de derechos, una cantidad de derechos en UMAS, como ahora se suele fijar la cantidad de derechos en UMAS, ya no en salarios, bueno, porque así lo dispone la Constitución. Era el cobro de derechos por el registro extemporáneo de nacimiento. ¿Esto en qué consistía? Significaba que, según la legislación entonces vigente, si se habían registrado a alguna persona que había nacido, a un bebé, digamos, después de 6 años de nacido, o el otro artículo impugnado era que se cobraba un derecho adicional, una cantidad adicional, por cada año que había transcurrido después del nacimiento. Lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugna es que esto era contrario al artículo 4 constitucional y además al artículo 1 y a diversos artículos de los tratados internacionales escritos por México y particularmente al artículo 4 constitucional porque prevé la gratuidad del registro de nacimiento y de la expedición de la primera acta de nacimiento. Entonces, básicamente esa era la impugnación que se hizo a través de una acción de inconstitucionalidad, una acción abstracta que va directamente ante la Corte. Que va directamente ante la Corte y respecto de cuyo análisis había bastantes precedentes. Está la sentencia muy sustentada, muy fundamentada en diversas citas de jurisprudencia, de precedentes de la propia Corte. Ahora, en esto, María, déjame plantearte lo siguiente. Nunca lo hacemos en este programa, creo que va a ser la primera vez, pero quiero leer simplemente el párrafo del artículo 4 de la Constitución mexicana que establece esto, para que las personas que están viendo el programa sepan a qué texto nos estamos refiriendo en específico. Dice esta parte del artículo 4 constitucional: toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Hasta ahí llega el texto. Ahora, déjame aquí, María, hacer un poco el papel de abogado, como se dice, de abogado del diablo, ¿no? No porque yo lo piense así, pero quiero planteártelo para efectos de animar la discusión en el programa. Esta norma, que es objeto de análisis en la sentencia que estamos comentando, no necesariamente se refiere a la expedición extemporánea de las actas. Es decir, podría alguien pensar, ¿no? Por ejemplo, como a Roberto, que le gusta mucho la democracia deliberativa y dejar mucho espacio a los poderes legislativos, ¿no? A lo mejor acotando la tarea de control de los jueces, alguien podría decir, oye, pero pues aquí no está claro, porque aquí dice la primera acta del registro de nacimiento, que se supone que tiene que tener cierta inmediatez. Aquí alguien podría decir, oye, no, 6 años, pues ya no estamos en la hipótesis, ya no estamos en el supuesto. Coméntanos, María, ¿tú qué opinas? Sí, puedo también leer el segundo transitorio de la reforma constitucional de 17 de junio de 2014. Creo que contestamos la pregunta.
voy a tener que leer, no me lo sé de memoria, es: a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dispondrán de 6 meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención del cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Básicamente lo que intentó esta reforma era reconocer que había muchísimas personas que no estaban registradas en el Estado mexicano. De acuerdo con las exposiciones de motivos, había en 2014, bueno, no, porque se basan en estudios de 2009, 10 millones de mexicanos que no tenían un acta de nacimiento. Eso significa que las personas están excluidas de todos las estadísticas que se utilizan para planear varias cosas en el Estado mexicano, y también que ven limitado su derecho a la identidad. El derecho a la identidad es una forma en la que se materializa o que permite el ejercicio del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Entonces, también es un instrumento para hacer valer el derecho al nombre. Y en términos como más fáciles es: sin un acta de nacimiento no puedo ir a una escuela a inscribirme, no puedo darme de alta en un servicio de salud, aunque sea universal, gratuito. Entonces, bueno, la exposición de motivos daba cuenta con que en ese momento básicamente se veía el registro de personas como una formalidad legal y no como un derecho. Entonces, se cobraba y había un poco apoyo y escasa demanda en zonas rurales para que las personas se registraran de manera inmediata al nacimiento, como lo exige el ejercicio del derecho a la identidad. También daba cuenta la iniciativa con que había muchas disparidades entre los estados. O sea, había estados donde el registro llegaba al 60%, y otros donde alcanzaba un registro universal. Entonces, lo que se buscaba con esta reforma era que los niños no fueran privados del derecho a una identidad oficial, que es esencial para el ejercicio de muchísimos otros derechos, como después pues, lo viene a explicar y a reconocer la sentencia. Oye, María, y en esto que mencionas, creo recordar que en esa exposición de motivos se citaban algunas entidades federativas en donde existía este rezago en el registro, que además también formaban parte digamos, de las entidades federativas con mayor pobreza en el país, ¿no? Hay una correlación entre falta de registro y de garantía efectiva del derecho a la identidad con pobreza, María. Sí, totalmente, porque o sea, es una cadena de exclusión. Por ejemplo, en las iniciativas se narra que una de las razones principales por las que las personas no registran a sus hijos pues es por cuestiones culturales, por cuestiones económicas, porque tenía un costo que podía llegar hasta 294 pesos, creo que en Baja California Sur, porque vivían en zonas marginadas, y además el hecho de que los papás no estuvieran registrados al final se volvió un impedimento para que ellos registraran a sus propios hijos. Entonces, eran las madres solteras, las personas que no tenían acta de nacimiento, las que vivían en zonas marginadas, las de más escasos recursos, las que encontraban mayores dificultades para poder registrar a sus hijos. Entonces, pues sí, definitivamente hay una relación entre pobreza y el ejercicio de este derecho a la identidad. Correcto, correcto. Miguel, sí, adelante, Roberto. Si yo pudiera agregar algo más a lo que dice María respecto a tu pregunta, también es cierto que posiblemente el artículo 4 y el transitorio se podía haber interpretado diciendo, bueno, aquí no establece un requisito de temporalidad digamos, y podría haberse pensado que fuera constitucional, digamos, el registro, el cobro de un derecho por registro extemporáneo. Sin embargo, yo creo que en tanto hay un derecho fundamental que no está en discusión, digamos, el artículo 4 prevé el derecho a la identidad y prevé la gratuidad de la primera acta de nacimiento, creo que si hay dos interpretaciones posibles de ese derecho y uno nos dice, digamos, es ilimitado frente a su temporalidad, y por tanto cualquier cobro de derechos por razón extemporánea es inconstitucional, y por otro lado tuviéramos una interpretación que lo restringe a cierta temporalidad, pues creo que, digamos, conforme a los principios de interpretación de los derechos fundamentales, tendríamos que optar
por la interpretación que lo protege en un sentido más amplio. Yo creo que también esa es la lógica de la sentencia, es decir, es cierto que esa discusión que tú presentas podría haberse dado, ¿no? Podría haber dicho, bueno, aquí nos está diciendo que en 6 meses tiene que establecer la legislatura esta exención, pero no nos dice si eso podría limitarse en 6 meses, en un año, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión también digamos, de interpretar la luz, el derecho en su luz, en su mejor luz, ¿no? En un sentido más amplio, más protector. Correcto. Y que conste que además por eso aclaré que lo hacía como abogado del diablo, porque yo sí estoy de acuerdo con la interpretación que hace la Corte. A mí me parece que si lo que quieres es una garantía efectiva del derecho a la identidad, tienes que incluir la gratuidad de actas expedidas inmediatamente y de actas extemporáneas. Al final del día, lo que busca el Estado mexicano es que se desencadene el círculo virtuoso de contar con la garantía efectiva del derecho a la identidad. Ahora, ahí Roberto, y ya sabes bien por qué te lo pregunto, porque tú y yo hemos platicado mucho de este tema, ¿dónde queda la deferencia al legislador? Cosa que tú has analizado mucho como académico que eres en tus obras, en tu tesis doctoral. ¿No habría también que incluir este elemento de la deferencia al legislador? ¿El legislador lo interpretó de otra manera? ¿Estaba en su propia cancha o no? Bueno, yo creo que, a ver, el tema de la deferencia al legislador es importante, pero yo lo pensaría más, digamos, estructuralmente, ¿no? Finalmente ya tenemos una opción, digamos, hemos optado en México por un sistema de control judicial fuerte. Digamos, la solución creo que la objeción contramayoritaria no sería, digamos, caso por caso, en el sentido de que podría haber sido deferente a esa posible interpretación, sino que creo que digamos, la solución a ese problema que plantea sería más estructural. Es decir, yo optaría evidentemente congruente con lo que he escrito por un control judicial débil, digamos, no necesariamente que conlleve la potestad de los jueces de declarar la invalidez. Ahora, una vez que México ha optado por ese tipo de control judicial fuerte, ¿no? Con la potestad de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de normas y con la última palabra sobre interpretación constitucional, pues creo que en este caso, digamos, está cumpliendo bien con su trabajo. Y también finalmente, o sea, precisaría que, digamos, esa discusión teórica con la que apuntas y que estoy de acuerdo es, pues, también contextual, ¿no? En México, frente a carencias tan graves de los órganos representativos en algún sentido, pues, también moderaría en ese sentido mi objeción, digamos, teórica, democrática, contramayoritaria al Poder Judicial. Bueno, eso me da gusto escucharlo, me da gusto escucharlo, Roberto, porque no, pero tienes toda la razón, porque al final estás partiendo de la realidad, ¿no? Es decir, esas son las condiciones del país y frente a discusiones teóricas y todo, aquí dices, mira, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los niños o no tan niños se registren. Y ya, si decimos, no, control judicial fuerte o débil o modelos, bueno, sí, todo eso está muy bien para escribir libros y dar conferencias, que a nosotros nos encanta, pero sí, luego está la realidad, una realidad que tampoco cabe desconocer, no pensamos en el vacío, no es que estemos en una abstracción permanente, yo creo que tenemos un país enfrente, tenemos a personas de carne y hueso ahí, bueno, en fin, pero me da gusto escucharlo esto, Roberto, me da gusto escucharlo de ti, porque sé de tu compromiso con los derechos humanos, pero también con la deliberación democrática y el espacio del legislador. Ahora, regreso contigo, María, para lo siguiente. La sentencia, y un poco creo que tu comentario anterior lo reflejaba, la sentencia es muy acuciosa, muy precisa incluso, en vincular el derecho a la identidad con dos principios del artículo primero constitucional, que son la interdependencia y la indivisibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué esta mención? ¿Por qué aparece un análisis tan detallado, tan exhaustivo en la sentencia de estos dos principios? ¿Qué papel tienen aquí, María, por favor? Bueno, la Corte mencionó o desarrolló de manera bastante exhaustiva que la interdependencia implica que el operador jurídico analice los condicionamientos recíprocos o unidireccionales que pueden presentar entre la protección o no diversos derechos fundamentales y las consecuencias que tiene la restricción de uno en otros. O sea, si en este asunto restringimos el acceso a las actas de nacimiento, si en este caso restringimos el derecho al registro inmediato mediante una barrera, como puede ser el cobro,
esto tiene un efecto en el derecho a la identidad, en el derecho a la personalidad jurídica, en el derecho al nombre, en el derecho a la nacionalidad, en el acceso a los servicios de educación, en el acceso a los servicios de salud. Y después, pues la indivisibilidad implica o sea, como una visión holística de los derechos, donde no hay una jerarquía y todos tienen como base la dignidad humana. También como para enriquecer lo que estábamos discutiendo hace unos momentos, creo que, o sea, en las iniciativas que dieron origen a esta reforma constitucional, la primera de ellas mencionaba que podía haber un límite de 12 meses para esta exención de cobro al momento del registro. O sea, que después de esos 12 meses se podía como cobrar una multa o una sanción. Y así lo preveía, o sea, básicamente como, bueno, vamos a fomentar que la gente registre a sus hijos de manera inmediata y si no, pues sanción económica. Pero me parece que no es la forma idónea porque implicaría desconocer un poco que esa sanción en realidad, en vez de convertirse en un incentivo, podría ser una nueva barrera para el ejercicio del derecho a la identidad, en tanto, pues no todas las, o sea, si por alguna razón se te pasó el tiempo, 12 meses, que puede sonar razonable, pero atendiendo a las circunstancias de cada caso, pues puede ya no serlo. O sea, puede ser que en verdad vivas en una zona remota, que hasta que el niño tiene 3 años y lo quieres inscribir en una escuela, te das cuenta que no, que registrarlo no era una mera formalidad jurídica, porque se tiene, de acuerdo con las iniciativas, pues esta idea de que el registro pues es una formalidad innecesaria en algunas zonas rurales del país. Entonces, pues es cambiar el paradigma y entender que el registro es un derecho. Y eso cambia muchas cosas. Eso cambia muchas cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y conversación sobre la acción de inconstitucionalidad 6/2017 con nuestros invitados. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis de esta acción de inconstitucionalidad 6/2017, el derecho a la identidad y el cobro por la expedición de actas de nacimiento extemporáneas. Quiero regresar contigo, Roberto, para plantearte lo siguiente, un poco empatando con el comentario de María. Pueden haber dos lecturas de este tipo de decisiones que toma el legislador de cobrar las actas de nacimiento expedidas de manera extemporánea. Una, la mencionaba muy bien María, puede ser entendido esto como una especie de sanción. Es decir, si los padres no son suficientemente diligentes, si no se, digamos, para decirlo de manera coloquial, si no se ponen las pilas rápido, entonces la consecuencia jurídica es que vas a pagar un dinero que de otra forma te podrías haber ahorrado. Y te planteo una segunda hipótesis, Roberto. Pudiera ser que alguien leyendo este tipo de normas, que ahora son objeto de cuestionamiento ante la Corte, dijera, esto tiene fines recaudatorios, es decir, el poder legislativo de las entidades federativas aprovecha cualquier hueco, aprovecha cualquier posibilidad, cualquier trámite de distinta naturaleza para allegarse de más recursos y pedirle más dinero a la gente. Y aquí viene el planteamiento. Un poder legislativo puede hacer esto, ya sea sancionar por incumplimiento de derechos, no de obligaciones, fíjate, de derechos. Tú tienes el derecho humano a estar registrado, tienes el derecho humano a la identidad. No lo haces en tiempo, te cobro, te sanciono. O en el ejercicio de derechos puede también estar modulado, obstaculizado incluso por fines recaudatorios. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, Miguel, gracias. Bueno, yo creo que no se puede sancionar, digamos, económicamente el ejercicio de un derecho. Es evidente que hay derecho, o sea, que todos los derechos tienen un costo económico, ¿no? Y podría haberse tratado de justificar tal vez la legislación buscando una justificación económica, ¿no? El problema es que aquí empiezas a mezclar, digamos, dos discusiones importantes que van más allá de los derechos, que es, digamos, más allá de los derechos, que es si el costo justifica
el costo de los derechos, porque cualquier derecho, cualquier prestación de un derecho tiene un costo. Pensemos en la seguridad pública, pensemos en las elecciones, pensemos en los hospitales para garantizar la salud, etcétera. Y en este caso pensemos en el registro civil y en la expedición de un acta de nacimiento. Y eso, digamos, sin duda tiene un costo, ¿no? Ahora, en principio los derechos son, su lógica es distinta, su lógica no es del mercado, su lógica no es de que están al servicio o subordinados al costo económico que tienen. Por eso son derechos fundamentales, digamos, son contra el mercado, son contra mayoría, son, etc. Entonces, en mi opinión, no es posible, digamos, por un lado sancionar, pero por otro lado tampoco es posible cobrar por el ejercicio de un derecho. Por eso es tan criticable, por ejemplo, iniciativas que en otros países o en alguna vez en México se han propuesto por cobrar proporcionalmente la educación pública, dependiendo los ingresos que tengas, ¿no? ¿Por qué? Porque va en contra del principio de universalidad, porque además empieza entonces, digamos, tergiversas la lógica de los derechos y empiezas a mercantilizar los derechos, ¿no? Y evidentemente hay una corriente digamos, que cree que eso es conveniente, ¿no? Que los derechos, que es muy utópico pensar que los derechos son gratis, que los derechos no reflejan un costo económico para el Estado y que habría que monetizarlos de alguna manera. En mi opinión personal, pues no estoy de acuerdo con esa concepción. Creo que los derechos, para que sean universales, precisamente, pues tienen que ser gratis. Pero además en este caso, y creo que lo apuntaba muy bien María, las iniciativas legislativas, bueno, la iniciativa legislativa de la reforma constitucional y de la exposición de motivos tenía precisamente la lógica de no monetizarlo. ¿Por qué? Porque a quienes se ven más perjudicados por el no, digamos, de no acceder al registro, para nosotros puede ser muy evidente. Pues tengo un hijo, lo primero que hago es registrarlo, pues, sacarle su acta de nacimiento, pero hay muchas personas en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de pobreza, que para esas personas implica un costo importante, digamos, en sus vidas, en su ingreso económico, y entonces la lógica precisamente de garantizar la gratuidad del registro de nacimiento, de la primera acta, la gratuidad, era combatir la idea de que se podía cobrar por este tipo de servicios. Ahora, en esto, nada más para precisar aquí, Roberto, es que además estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, nada más para poner una nota a pie de página. El hecho de que todos los derechos cuesten, y tú y yo hemos platicado mucho, incluso hemos citado en este programa el famoso libro de Stephen Holmes y Cass Sunstein sobre el costo de los derechos, pero el hecho de que los derechos cuesten no quiere decir que te los tengan que cobrar a ti individualmente. Es decir, alguien podría decir, oye, yo pago IVA, pago impuestos sobre la renta, pago IEPS cuando echo gasolina, pago un chorro de impuestos. Pues de ahí cóbrenlo. ¿Por qué lo van a cobrar de manera individual? O sea, yo creo que no hay que confundir las dos cosas, ¿no? De acuerdo, o sea, de hecho la lógica de Sunstein y de Holmes, que digamos son progresistas, digamos, constitucionalistas progresistas, pues no es cobrar individualmente, sino poner sobre la mesa que el estado de bienestar necesita de cobros de impuestos, ¿no? Y sobre todo a las riquezas más grandes para sufragar ese estado de bienestar. Pero, digamos, lo que yo quería poner sobre la mesa era que existe esa posibilidad, digamos, más solidaria, pero también existe la posibilidad que digamos, desde una perspectiva neoliberal de los derechos, que es cóbrale individualmente a quien más puede. El problema es que subviertes toda la lógica, creo yo, de los derechos humanos, ¿no? O sea, empiezas a monetizarlos cuando no era la lógica, digamos, de la protección. Bueno, quien más puede, pues pagará más impuesto a la renta, porque el impuesto sobre la renta es progresivo, sí. Y ahí está el 31 fracción cuarta de la Constitución, ¿no? Claro, pero no cobras por un derecho, ¿no? O sea, no es lo mismo cobrar, creo yo, el impuesto sobre la renta de manera progresiva, de que de hecho es una agenda progresista, ¿no? El que más puede, más cobrarle. Sí. Pero eso es, diría yo, una cosa, y otra cosa es cobrar por el derecho, por ejemplo, de acceso al registro de nacimiento, digamos, o al registro civil por nacimiento. Pues ojalá, a mí me gustaría, Roberto, que te escucharan muchas personas. Esto que acabas de decir es muy importante, me parece una postura extraordinariamente atendible, porque me parece que ha habido una falta de control y de exigencia, lo digo a título personal, pero lo quiero decir muy claro, de estos fines recaudatorios que de pronto se le ocurren al legislador. Entonces, de repente dicen, oye, tú para manejar un vehículo y ejercer tu derecho a la movilidad necesitas una licencia, no te aplico ningún examen ni nada, pero te voy a cobrar 1,000 pesos por una licencia, 800 pesos, 600 pesos, lo que cueste. Oye, pero ¿qué relación guarda? O sea, yo lo quiero para ejercer mi derecho humano a la movilidad. Necesito una licencia, necesito un pasaporte y de repente 1,000 pesos por el pasaporte, que es mucho dinero para muchas personas. Entonces creo que ahí
no ha habido esta discusión en México. Creo que le hemos dado un poquito de carta blanca al legislador para que ejerza fines recaudatorios sin cuestionarlo, y esta es una buena oportunidad, y el punto de vista que acabas de señalar me parece extraordinariamente importante. Repito, ojalá muchas personas te hayan escuchado y te escuchen y piensen muy bien lo que dijiste, porque tiene mucho sentido. Regreso contigo, María. Mencionaste, y la sentencia lo menciona también, en el análisis de interdependencia, por un lado, indivisibilidad por otro, hay una mención ahí, de acuerdo con la cual es muy importante no jerarquizar los derechos. Los derechos no tienen jerarquía, son interdependientes, son indivisibles, pero entre ellos no hay una relación jerárquica. ¿Por qué es importante esto, María? ¿Qué nos aporta esta visión antijerárquica? Diríamos, quizá citando a la Corte Suprema de Estados Unidos, Roberto, que diríamos anticasta, ¿no? De un plano de igualdad entre los derechos fundamentales. María, por favor. Creo que nos permite visualizar que los derechos, o sea, esta idea de que son indivisibles nos permite entender que el ejercicio de un derecho condiciona el ejercicio de otro derecho. O sea, como en este caso, la conexión entre identidad y personalidad jurídica. O sea, el derecho a la identidad es el que permite el ejercicio de la personalidad jurídica, porque y a la vez a la nacionalidad y al nombre. Y entonces entre estos derechos no puede haber como una jerarquía, no podemos decir, bueno, este es más importante que el otro. En realidad, para ejercer uno tienes que tener acceso a los demás, permite una visión holística de los derechos, por decirlo de alguna manera, y donde se reconoce que pues, o sea, no hay derechos más importantes de que otros, o sea, todos están interrelacionados. Y ahí viene un carácter instrumental de algunos derechos, es decir, derechos que en alguna medida se justifican en el grado en que sirven de apoyo a otros, ¿no, María? Sí, en este caso, pues, o sea, pareciera que no hay una relación clara, por ejemplo, entre el derecho a la identidad y el derecho a la salud, ¿no? O sea, no es tan obvia, pero claramente si no tienes un acta de nacimiento para ir y darte de alta ante el IMSS, ante el ISSSTE, ante cualquier servicio de seguridad social o de bienestar, pues no puedes ejercer el derecho a la salud, no puedes ni siquiera pues, empezar a vacunarte quizás si no tienes un nombre, si no tienes... no puedes ir a la escuela porque no te puedes inscribir, no te puedes registrar, no puedes tener un número de expediente, un número de alumno. O sea, eres invisible para el Estado si no tienes un acta de nacimiento. Pero esto, o sea, visibiliza cómo el registro universal y gratuito es condición para el ejercicio de otros derechos. Ahí está. Y por eso la reflexión sobre la interdependencia e indivisibilidad de la propia sentencia. Quiero mencionar también, porque como leímos, María y un servidor leímos parte del texto constitucional de la reforma de la que estamos hablando, quiero mencionar la fecha de publicación en el Diario Oficial para que la busquen quienes se interesen en esto, que es 17 de junio de 2014. 17 de junio de 2014, Diario Oficial de la Federación, con este decreto de reforma al artículo 4 y el famoso transitorio segundo que ya citó María. Bueno, regreso contigo, Roberto, para lo siguiente. Me llama la atención, y te pido aquí un comentario, sobre los efectos de la declaratoria de invalidez. La Suprema Corte, además, por una votación unánime de sus integrantes del Tribunal Pleno, 11 votos, dice dos normas del municipio de Tepoztlán, de la ley de ingresos del municipio de Tepoztlán, son inválidas y dice los efectos van a ser hacia adelante, van a ser efectos, digamos, que se proyecten hacia adelante en el tiempo. Haznos un comentario sobre esto, Roberto. ¿Por qué es importante esta precisión? Sí, claro. Bueno, las leyes de ingresos tienen una vigencia anual y, por tanto, bueno, digamos, lo que dice la sentencia es que
tendrá efectos de invalidez a partir del momento en que se notifican los puntos resolutivos. Eso significa que si ya estábamos en noviembre, en el momento de la resolución octubre, pues es a partir de ese momento la invalidez. No va a ser, si, digamos, si hubo derechos cobrados con anterioridad, pues ya no son afectados por la invalidez, sino es a partir del momento en que se notifican los puntos resolutivos hacia el futuro. Y también había una vinculación al Congreso del Estado de Morelos para que no incurriera en el mismo vicio de inconstitucionalidad en el próximo año fiscal. Ese tipo de efecto muy preciso para que no vuelvan a repetir el mismo vicio en años subsecuentes era porque pues la Corte ya se había dado cuenta que se le declaraba la invalidez un año y al año siguiente, como tienen vigencia anual, pues emitía otra ley con el mismo vicio y entonces se tenía que volver a impugnar la ley y volverse a declarar inconstitucional. Entonces, digamos, aquí se está adelantando la Corte yo creo que con mucha lógica para decir, a ver, ya te estoy diciendo que esto es inconstitucional, ya no vuelvas a cometer el mismo vicio porque pues te lo voy a volver a declarar inconstitucional, pero lo que va a necesitar es que todos nuestros recursos, digamos, de la Corte, pues alguien va a tener que venir a impugnarlo, va a haber que hacer un proyecto de sentencia y sin duda te lo vamos a declarar inconstitucional porque ya tenemos precedentes reiterándote que esto es inconstitucional. Entonces, digamos, esa es una presión que de hecho se da esta advertencia al legislador de que no vuelva a cometer el mismo vicio en los años subsecuentes. Se empezaron a integrar en algunas acciones de inconstitucionalidad alrededor de esos años 2017-2018. Esto es importantísimo porque justamente, como decíamos al principio, en las notas a pie de página de la sentencia, en la parte de la fundamentación de la sentencia, se citan muchos precedentes. Y lo que se detecta es esto que tú mencionas, Roberto. Parece que hay digamos, que el legislador en algunas entidades federativas no se siente vinculado por estos pronunciamientos de la Corte y dice, bueno, dado que las leyes de ingresos tienen un carácter anual, pues en el siguiente año nos volvemos a ver, ¿verdad? Y lo que tú dices, bueno, si la sentencia sale en noviembre, me declaran la invalidez, pero con los efectos hacia adelante, pues yo de enero a noviembre ya cobré, el recurso ya entró en la hacienda municipal y ya nos vemos el siguiente año. Ya, o sea, digamos que la invalidez tendría el efecto de un mes, mes y medio, o 2 meses a lo sumo, ¿no? Entonces hay también aquí una precaución que me recuerda, por cierto, citando otra vez a un autor que nos gusta mucho, ¿verdad? Víctor Ferreres, ¿te acuerdas en ese libro Justicia Constitucional y Democracia? Él sí, dice claro. que el legislador no puede copiar en otra norma el mismo contenido que ya ha sido objeto de una declaratoria de inconstitucionalidad. Es decir, tú lo que estás declarando inconstitucional como Suprema Corte es un contenido, no es el artículo fulano, sutano, mengano. Entonces, si el legislador incide en el mismo vicio, hace, digamos, lo voy a decir de manera coloquial, hace copy-paste, está violando la sentencia, Ese argumento está en el libro de Ferreres y en México creo que lo hemos discutido poco, ¿no te parece? Sí, sí se ha discutido, digamos, es la posibilidad de respuestas legislativas ordinarias a las sentencias de inconstitucionalidad que si fueran aceptadas en nuestro sistema, pues sería un sistema de control judicial débil, digamos, ¿no? Pero como decíamos al principio de la discusión, pues ya optamos por un control judicial fuerte. Yo creo que, pues, ¿qué significa eso? Que la Corte tiene la última palabra y finalmente, pues, si ya optamos por eso, creo que, pues, vale la pena, digamos, seguir por ese camino probando que sea efectivo, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues, es una muestra de ese control judicial fuerte. Es una muestra excelente. Y para otro programa anotamos, si te parece, Roberto, anotamos como pendiente quién tiene la última palabra en el Estado constitucional. Porque yo creo que en un país como México, la última palabra la tiene el poder reformador de la Constitución, que luego cuando no les gusta lo cambian, ¿no? Pero, Estoy de acuerdo. Ahí lo anotamos. Bueno, déjenme hacer una pausa, regresamos enseguida, no se vayan para continuar en esta conversación, en este análisis de la sentencia mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 6/2017 y todo lo que implica la garantía y tutela efectiva del derecho a la identidad. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis con nuestros invitados de esta acción de inconstitucionalidad 6/2017 y la garantía, la tutela efectiva del derecho a la identidad. Quiero regresar contigo, María Valdés, para plantearte lo siguiente. Pues al final el mensaje de la Corte es claro, ¿no? Ya con esto que decía Roberto de
la admonición al Congreso local, en este caso de Morelos, pero pues va para todos, de que no estén incurriendo en estas prácticas reiteradas año con año de inconstitucionalidad. ¿Coincides en esta lectura de la sentencia, María? Sí, creo que, o sea, en parte, el hecho de que la declaratoria de invalidez surta efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso, también tiene que ver con que las declaratorias de invalidez de la Corte no pueden tener efectos retroactivos, salvo en materia penal. Entonces, si la Corte declara la inconstitucionalidad, por ejemplo, de un tipo penal, entonces su sentencia sí puede tener efectos retroactivos al momento en el que se publicó ese tipo penal. Pero en este caso, pues sí sería un poco un desastre para la Hacienda Estatal exigirle que devolviera todas las cantidades que ha cobrado. Pero sí, o sea, creo que hubo un abuso muy feo por parte de los estados en muchos asuntos de cobros, por concepto de solicitudes de transparencia, que la Corte declaró inconstitucional una y otra vez. Y derechos similares en las que las legislaturas se declaraban a finales del año o del último semestre del año inconstitucionales estas normas y entonces decían, bueno, pues quedan 2 meses, ni modo, no cobraré 2 meses y al siguiente año otra vez emitían una norma con el mismo contenido o con variaciones mínimas, como por ejemplo en el caso también de derechos por el consumo de energía eléctrica. Año tras año era lo mismo. Entonces, me parece como muy valioso el momento en el que la Corte empezó a hacer estos exhortos porque me parece que sí se ha visto un poco más de seriedad en las sentencias. Oye, el que me acuerdo, tienes toda la razón, en el ejemplo que pones es muy bueno, el de las copias, ¿te acuerdas? Certificadas, que eran carísimas. Yo no sé, en alguna entidad federativa, no me acuerdo si llegaban a 75 pesos por copia, una cosa así que decía uno, espérame, pero ¿de dónde? Ahora, ¿no te parece, María, que esto, un poco en el mismo sentido que le pregunté hace rato a Roberto, tiene que ver con una práctica de fines recaudatorios? Cualquier oportunidad de estos órganos de repente dicen, pues por aquí vamos a sacar dinero del ciudadano, y la ausencia de control sobre esto, la ausencia de decir, a ver, ¿le vamos a entrar o no a controlar? Y ahí viene la discusión sobre el modelo de control fuerte o débil. ¿Le vamos a entrar o no a controlar la política fiscal del Estado mexicano? ¿Qué se cobra? ¿Cómo se cobra? Etcétera. ¿Los jueces pueden hacer eso? ¿No lo pueden hacer? O le decimos al legislador, mire, usted cobre todo lo que se le ocurra, usted póngale ahí y mientras no sea algo así como chocante, mientras no tengamos un transitorio segundo, que en este caso lo tenemos, pero imagínense que no lo tuviéramos, pues le pongo palomita a la norma. ¿Cómo la ves, María? Bueno, en principio todas las normas tienen una presunción de constitucionalidad y creo que los jueces sí tienen que tener una deferencia a las leyes, pero la Constitución sí fija parámetros claros a la luz de los cuales los jueces tienen que revisar las normas fiscales de un Estado. Nuestra Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, establece que todos estamos obligados a contribuir de manera proporcional al gasto público. Y en materia de derechos, que es lo que estamos viendo aquí, lo que ha dicho la Corte es que los derechos tienen que ser proporcionales al servicio que está prestando el Estado. O sea, por ejemplo, si el Estado está cobrando por el servicio de alumbrado público, entonces el cobro que establezca la legislatura local por este servicio municipal, pues tiene que ser proporcional a lo que le cuesta al municipio prestar ese servicio. No es un negocio, no incluye una ganancia y también tiene que ser equitativa. O sea, todas las personas que reciban ese servicio tendrían que pagar en principio lo mismo. Entonces, pues sí, o sea, hay un equilibrio. No, por supuesto que las legislaturas locales están interesadas en recaudar. Eso me parece lógico, es lo que va a permitir llevar a cabo todos sus planes y todos sus programas. El punto es que al hacerlo, pues, por ejemplo, no cobren por el ejercicio de un derecho, no obstaculicen el ejercicio de un derecho como aquí la identidad o como en los casos de transparencia, que en realidad esos cobros obstaculizan el acceso a la información pública
o que no invadan la esfera de competencias del Congreso de la Unión, como ya hemos visto en otros asuntos de cobro de derechos por energía, o sea, que en realidad son impuestos a la energía eléctrica. Me parece que hay un delicado balance, pero pues tenemos un marco constitucional bastante claro. Oye, y a ver, me gusta mucho la figura que utiliza María, Roberto. A ver, ¿tú qué opinas? La figura del balance, la figura del equilibrio entre quizá un efecto inhibidor o un efecto que obstaculice el ejercicio de los derechos y la necesidad de recaudar para efectos de nutrir la hacienda pública, que a su vez también es un mecanismo de garantía de los derechos, evidentemente, en la lógica que ambos mencionaban de que no hay derechos gratuitos. Pero, ¿se puede lograr este equilibrio, Roberto, al que alude María? A ver, creo que el equilibrio puede estar puesto en distintos lugares dependiendo pues, la política económica que tenga el gobierno en turno, ¿no? O sea, a ver, en primer lugar creo que, o sea, como tratando de clarificar, ¿no? En primer lugar, pues por el ejercicio de un derecho el Estado no puede cobrar, ¿no? Sí es verdad que por otro lado necesita recursos económicos para sufragar cualquier tipo de derechos y en esa medida pues es la política fiscal. Y sobre esa política fiscal, pues creo que sí los jueces en principio tienen que ser deferentes, como lo decía María, ¿no? Para eso elegimos gobiernos de derecha y para eso elegimos gobiernos de izquierda, ¿no? O sea, digamos, gobiernos que tienen entre sus prioridades la seguridad, digamos, podríamos pensar las Fuerzas Armadas o la seguridad pública o el derecho a la propiedad, y por otro lado tenemos gobiernos de izquierda que tienen entre sus prioridades la educación, la salud pública, etcétera, ¿no? Servicios, digamos, que igualan a la sociedad. Entonces, ahí creo que sí, sin duda, el juez constitucional tiene que ser deferente a esa política pública. No le toca, no, digamos, su función no es manejar o dictar la política pública. Y por otro lado, pues también cuando se trata, en este caso, lo que pasa es que también tenemos una disposición muy clara, ¿no? El artículo 4 constitucional, digamos, es relativamente fácil de aplicar en ese sentido. O sea, podríamos haber disputado lo que tú decías al principio de si la temporalidad o no cabría como posibilidad de interpretación. Yo creo que sí podría haber sido, pero, digamos, aplicando un principio de mayor expansión de los derechos, pues decimos es gratis en cualquier momento, ¿no? Pero no puede, en casos excepcionales, digamos, cuando hay un derecho fundamental de por medio, no puedes cobrar por el ejercicio del derecho. Ahora, para que eso suceda, tal vez el equilibrio está en no convertir cualquier tipo de disputa, cualquier tipo de interés en un derecho fundamental. Porque si entonces todo lo convertimos en derecho fundamental, pues entonces ya está muy difícil dónde está la línea, ¿no? Si cualquier tipo de interés alegado se convierte en un derecho fundamental y hemos dicho que para los derechos fundamentales no podemos cobrar derechos, entonces ya no puede cobrar derechos para nada el Estado. Entonces ahí sí creo que el juez constitucional tiene que hacer un ejercicio de qué intereses sí va a proteger como derechos y derechos fundamentales en los cuales no puede cobrar derechos económicos y por otro lado en los cuales, digamos, quedan a el margen de maniobra del legislador democráticamente electo. Ahora, eso coincido en esto, Roberto, pero ¿no te da la impresión que no se ha discutido en México? No se ha discutido. Efectivamente, coincido contigo. Creo que en otras jurisdicciones sí se ha discutido este tema, pienso en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, las libertades económicas no tienen una protección como la que tienen, por ejemplo, la libertad de expresión o el derecho a la igualdad, etcétera. ¿Por qué? Porque, pues, tuvieron en la época Lochner y efectivamente ahí hubo una discusión muy fuerte sobre si tenían que merecer las mismas protección por parte de los jueces y en México creo que no. Digamos, hasta el momento, digamos, todos los intereses que llegan a la mesa de los jueces, normalmente los jueces suelen leerlos en términos de derechos y creo que no necesariamente tiene que ser así. De hecho, creo que no es, digamos, sano para el ejercicio de la jurisdicción constitucional, pero bueno, finalmente también sabemos que el ejercicio de protección de derechos, pues tenemos 10, 12 años, ¿no? Y que eso va a suceder. En algún momento esa discusión se tiene que dar. Ojalá se dé, por un lado, y agrego, ojalá se dé pronto, porque también ciertamente en la película larga de la historia del país, 10 o 12 años son pocos, pero a lo mejor en la vida de seres humanos de carne y hueso no son tan pocos, ¿no? Y de acuerdo. Si dices a las personas, pues espérese usted otros 10 o 12 o 24 años, pues a lo mejor esas personas de carne y hueso, pues que tienen historias de vida complejas, dirán,
a lo mejor no es el tipo de respuesta de acuerdo. ¿no? del Estado mexicano, y ahí es donde tenemos que trabajar. María, voy contigo ahora. Leí hace poco una entrevista que le hacía un periódico internacional al ministro presidente, al ministro Arturo Saldívar, donde él señalaba algo que luego generó ciertos comentarios críticos, como suele suceder en un país libre y plural, y uno dice, pues mira, hay veces que aplauden y hay veces que chiflan, y ni modo, así es la democracia. Pero él decía algo que me llamó mucho la atención. La justicia tiene que mostrar un compromiso mayor con los excluidos, con la gente que está en situación de pobreza, con la gente que no ha sido escuchada tradicionalmente por el Estado mexicano. ¿No te da la impresión, María, que este tipo de sentencias va en esa línea? ¿No te da la impresión de que aquí hay hay un llamado desde la justicia a que la política pública de ingresos en este caso el Estado de Morelos, escuche a las personas excluidas, escuche a quienes no se ha escuchado tradicionalmente? Claro. Creo que los tribunales hacen una gran labor de defender los derechos, en especial en la medida en la que muchas sentencias pueden ser contramayoritarias. Entonces le corresponde a los tribunales defender a las minorías. En este caso, el cobro por el registro extemporáneo de un nacimiento afectaba, como habíamos dicho ya en toda la discusión, de manera especial a las personas pobres, a las personas de zonas rurales, a las personas que por cuestiones culturales no consideraban que fuera importante registrar a sus hijos, que por cuestiones económicas no tenían la posibilidad de registrarlos, o que tenían impedimentos aún mayores, como ni siquiera yo tengo un acta de nacimiento. Creo que sí, el ministro Saldívar se refería a todas las sentencias que dicta sesión tras sesión la Corte, en la que se protegen los derechos de los más vulnerables. Y pues sí, esta definitivamente es un gran ejemplo, pero también son las sentencias como las que se dictaron y que también hemos discutido acá, de matrimonio infantil, en la que se prevé que es inconstitucional, en la que se reconoció la constitucionalidad de una norma que establecía una edad mínima para contraer matrimonio, porque la edad mínima para contraer matrimonio es importante para que las niñas no sean víctimas de explotación, para que, como hablábamos, toda esta sesión, de la interdependencia de los derechos y la indivisibilidad. Sí, el que las niñas se casen siendo menores de edad después implica que dejan la escuela, que son víctimas de violencia, que tienen más hijos, que ven expuesta su salud por tener más número de hijos, por tener menos control sobre la planeación familiar. También lo vimos en el caso de maternidad subrogada, en la que el ministro presidente dio un discurso muy extenso en relación a que se tenían que visibilizar los derechos de las mujeres gestantes y los niños nacidos bajo estas prácticas. Sí, él lo dice en esta entrevista, su postura está reflejada sentencia tras sentencia, ¿no? Ahí está voto tras voto. Voto tras voto. Bueno, nos quedan 2 minutos, Roberto, y te quiero hacer este planteamiento a manera casi de conclusión, que tiene que ver con quién lleva el tema a la Corte. Me parece que el hecho de que la CNDH esté atenta, esté vigilante, que tenga en su mano esa herramienta tan útil, como se ha demostrado que es la acción de inconstitucionalidad, es algo que también hay que valorar. Vaya, aquí hemos hablado del criterio de la Corte, de los fundamentos, de las razones, hemos hablado de la reforma constitucional, pero yo te planteo el papel de la CNDH aquí. Fueron ellos los que se tomaron el tiempo, la molestia, etcétera, de hacerlo llegar a la Corte, y sin ellos a lo mejor, no lo sé, pero tal vez no hubiera llegado o no hubiera llegado de esta manera. Un comentario al respecto, por favor, Roberto. Yo creo que hay que valorarlo positivamente, ¿no? Efectivamente, entre los órganos legitimados para interponer una acción de inconstitucionalidad
podríamos pensar que las comisiones de derechos humanos tal vez son los entes más cercanos a la gente que tienen más acceso. Pero bueno, eso habría que verlo, ¿no? Y yo creo que ahí nada más, digamos, pondría el énfasis en que creo que las comisiones de derechos humanos se podrían convertir, o no sé si en la práctica, digamos, así es, por qué llevan esos temas a la Corte, si es porque son las organizaciones de la sociedad civil las que le están diciendo a las comisiones de derechos humanos, oye, aquí hay un tema, y creo que puede ser un buen canal de comunicación, digamos, entre organizaciones de sociedad civil y la Corte, en la agenda de la Corte, ¿no? Porque, como decías, es un mecanismo directo que va directamente a la Corte y que no tiene forma, digamos, si no hay una causal de improcedencia, de no pronunciarse. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Pero también creo que pues, tu pregunta, nada más brevísimamente, digo, nos abre la posibilidad de pensar sobre si, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad deberíamos de abrir la legitimación a los ciudadanos, ¿no? En Colombia existen las acciones públicas y eso ha permitido que la Corte Constitucional colombiana se convierta en, digamos, el agente del lo que llaman el constitucionalismo subalterno, ¿no? El constitucionalismo de la persona común y corriente, ¿no? Del ciudadano de a pie. Entonces, creo que qué bueno que tenemos a las comisiones de derechos humanos ahí legitimadas, pero podríamos pensar si podríamos en un futuro abrirles las acciones a los ciudadanos. Oye, qué gran tema. Oye, y lo guardaste, soltaste la bomba al final del programa. Me lo planteaste ahorita. Yo asumo la responsabilidad, sí, cierto, la culpa es mía, pero oye, Claro. qué gran tema, y bueno, ahí está el derecho comparado, de abrir los canales, la legitimación. Hemos dado pasos en México, Sí, sin duda. pero tal vez que tú planteas ahora sea el paso decisivo, ¿eh? Este sería Y el que a ellos paso les ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, Colombia es una experiencia exitosa, digamos, en ese sentido. muy exitosa, yo diría. Vaya, casi te diría, en el conjunto de América Latina, pues a la Corte que más volteamos a ver normalmente, junto con la de México, como es obvio, es a Colombia, ¿no? Claro. La jurisdicción constitucional colombiana es muy poderosa, muy sustantiva. Bueno, nos quedamos con esta reflexión. Gracias, Roberto, María Valdés, Roberto Niembro, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta importante sentencia de la acción de inconstitucionalidad 6/2017. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.